Hola a todos, ¿cómo están? Los saluda el pastor Omar Bengolea de la Iglesia Verdad de Vida, aquí en la ciudad de Ayacucho. Bueno, el día de hoy ya estamos en nuestro video número 28 de nuestro tema, la verdadera gracia. Amén, amén. La semana pasada nos quedamos viendo las etapas espirituales que habíamos nombrado como primarias. La segunda etapa espiritual, la que es la frustrada, y la tercera etapa espiritual, la que es la deseada. Y estábamos describiendo y viendo las características de la etapa primaria, donde se encuentran quienes, los niños o los bebés espirituales. Habíamos visto en Hebreos capítulo 5, el versículo 13, Hebreos capítulo 5, versículo 13, que la palabra de Dios dice lo siguiente: y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia, porque es niño. Hermanos en Cristo Jesús, ser un bebé espiritual o un niño espiritual no es malo, es una etapa del crecimiento. Todo creyente, sea cual sea, ha pasado por esta etapa, o un bebé espiritual o un niño espiritual. Tiene que haber pasado por esta etapa. ¿Por qué razón? Porque la característica clara que la Escritura dice es que el bebé espiritual o el niño espiritual es un creyente que no sabe muchas cosas de la palabra de Dios, que es inexperto en la palabra de justicia. Amén. No entiende muchos versículos, aún porque recién está aprendiendo. La leche espiritual es lo más básico de la palabra de Dios. Lo más básico de la palabra de Dios, ¿qué cosa es? Acerca de salvación, acerca de la verdad, de la justicia, de aprender que la palabra de Dios es leche, es el alimento espiritual para el creyente. Si estas cosas no se están enseñando en su iglesia, aún estas cosas básicas, sería bueno que usted busque una iglesia idónea donde le enseñen la palabra de Dios no adulterada. Amén, amén. Entonces, estas son las características. El niño espiritual no es una etapa mala, es una etapa buena. ¿Cuántos recuerdan a sus hijos si usted es padre de familia? ¿Acaso esta etapa no era tan preciosa? También para nuestro Dios esta etapa es muy hermosa cuando ve al creyente como niño espiritual. Cuando yo tenía a mi hermano pequeño, hablaba mal, en el sentido que no pronunciaba bien las palabras, y la pronunciación de sus palabras con tantos errores nos daba risa y nos daba ternura. Cada ocurrencia que tal vez tenía mi hermano era algo muy tierno para nosotros. Son memorias que tengo o tenemos de él, que son guardadas con mucho cariño, y fue una etapa preciosísima, ¿no? ¿Cuántos a veces inclusive dicen cómo quisiera que te quedes así toda una vida, ¿no es cierto? Pero bueno, es una etapa hermosa y es una etapa en el ámbito espiritual preciosa frente a los ojos de nuestro Padre. Y a medida que nosotros nos alimentamos de la palabra de Dios, vamos a crecer. No es una etapa mala, pero es una etapa en la cual la característica justamente es el desconocimiento de muchas cosas. Un bebé espiritual, un bebé o un niño necesita protección de sus padres. Asimismo, un bebé espiritual necesita protección. ¿Por qué? Porque justamente no va a poder afrontar fácilmente las circunstancias de la vida. ¿Ok? Hay que siempre justamente cuidar a los niños cuando uno es menor de edad, ¿no es cierto? Porque no va a poder afrontar, no se va a poder defender en esta vida de muchas cosas que ocurran en el exterior. Y asimismo, un niño espiritual es vulnerable a muchas cosas porque justamente tiene falta de conocimiento. La falta de conocimiento, no recordemos que dice la Escritura, hace perecer al pueblo. El pueblo perece por la falta de conocimiento. Y justamente el niño espiritual no tiene conocimiento, y es más, dice, como es inexperto en el uso de la palabra de justicia,
es un niño. Esta es la característica de un bebé espiritual. Todo creyente, ya haya sido maduro o lo que usted quiera, ha pasado por esta etapa un muy buen tiempo. Siempre. Cuando usted recibe a Cristo Jesús, no lo sabe todo de la palabra de Dios. Ni siquiera sabe mucho, o más o menos, sabe muy poco. Tal vez sepa de filosofía y de cosas que le han enseñado en la universidad o en un instituto de la Biblia, pero realmente no conoce el conocimiento profundo y verdadero del Espíritu de Dios, porque antes de nacer de nuevo no tenía el Espíritu Santo. Por lo tanto, todo lo que ha entendido no es de Dios, es entendido bajo una mente carnal, sin la guía del Espíritu Santo. La Escritura dice: ¿quién puede conocer el espíritu del hombre si no es el hombre mismo? Asimismo, ¿quién puede entender el espíritu de Dios si no es acaso el espíritu mismo de Dios? Dios mismo es el único que va a poder entender la Escritura, porque Él mismo lo ha escrito y es su mismo espíritu el que ha escrito este libro. Y por lo tanto necesitamos de la ayuda del Espíritu Santo para poder entender la Escritura. Y si no es por el Espíritu Santo, vamos a entender cualquier cosa, menos lo verdadero. Amén, amén. Entonces, cuando uno viene, recién tiene el Espíritu Santo y el Espíritu Santo le va guiando poco a poco a la verdad. Esta es una característica del niño espiritual o del bebé espiritual. Todo creyente llega a esta etapa y no es una etapa mala. Que no sea satanizada, por favor, porque algunos dicen: ay, eres un niño espiritual, y lo ven como una etapa mala, pero es una etapa preciosa de crecimiento donde necesitamos leche espiritual. Por eso les digo, congreguen en una buena iglesia, por favor, congreguen en una buena iglesia, porque va a necesitar la leche espiritual no adulterada. Amén. La otra etapa, la cual he querido llamar la etapa frustrada, la etapa espiritual frustrada, es una etapa espiritual en donde se encuentran todos los creyentes carnales. Esta etapa frustrada, a diferencia de la etapa primaria, la etapa frustrada no es una necesidad, sino más bien una decisión. A esta etapa no se llega sí o sí, sino que se llega por una decisión. ¿Y cuál es la decisión? La decisión de no estar meditando en la palabra de Dios, no cederse a la voluntad del Padre, ser rebelde, ser terco en sus ideas, no estar siendo guiado por el Espíritu de Dios. Es esta etapa, la etapa frustrada, la etapa carnal, la que va a hacer que florezca en el creyente. Como vemos, la etapa del niño espiritual, del bebé espiritual, esta etapa primaria es indispensable para todo creyente, pero la etapa frustrada o carnal es la etapa a la cual el creyente no tiene por qué llegar, pero llega debido a sus decisiones. ¿Y cuál es la característica del hombre espiritual de esta etapa? Primera de Corintios. Acompáñenme a Primera de Corintios, capítulo 3. Primera de Corintios, el capítulo 3, el versículo 1 dice: de manera que yo, hermanos, no pude hablaros como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. ¿Qué dice? Que Pablo quiso hablarles como a ¿qué? Como espirituales. Pero no pudo hablarles como espirituales, sino como a carnales. Una pregunta: ¿el espíritu y la carne se oponen o no? Claro que sí. Dice que el deseo del espíritu es contra la carne y el deseo de la carne es contra el espíritu. Y estos dos se oponen entre sí. Pablo quiso hablarles como espirituales, pero tuvo que hablarles como a carnales. El hecho de que les esté diciendo que tuvo que hablarles como a carnales quiere decir que ellos mismos se están oponiendo a sí mismos.
y seguían las concupiscencias de la carne. Y si les está llamando carnales, les está diciendo que no hay ninguna diferencia entre ellos y los no creyentes. No se nota. Son exactamente iguales a ellos. Ahora, cuando yo hablo de carnales, no solamente estoy hablando de personas muy malvadas, sino de personas que siguen los deseos de su carne, la concupiscencia de su carne, la vanidad de su carne. Aquellas personas que han dejado de lado el Espíritu de Dios y han seguido al mundo, porque la carne sigue al mundo. ¿Y cuáles son los deseos del mundo? No solamente son la droga y el alcoholismo, sino son la vanidad, son el no congregar, el no hacer caso a sus pastores, ¿sí? Esa es la vanidad también del mundo. ¿Acaso eso no enseña en el mundo? ¿Que para qué voy a ser tan religioso? ¿Que para qué voy a congregar? ¿Tú diezmas? Eso es ser un carnal, hermanos, en Cristo Jesús. No seguir la voluntad de ¿quién? Del Padre, de la Escritura, de la palabra de Dios. Se opone en contra del Espíritu. Estas personas eran exactamente iguales, un calco del no creyente. Pensaban como no creyentes, hablaban como no creyentes y se comportaban como no creyentes. Amén. Amén. Y ya les digo, ser carnal no solamente ser borracho, drogadicto, ladrón o estas cosas, estos pecados escandalosos ante el mundo, sino son otras cosas más. Ahora, ¿qué también dice en 1 Corintios capítulo 3, versículo 1? Que los carnales tienen una característica que también se le habla como a niños. Y es que acá nos da el primer indicio de qué cosa es un carnal. Hermanos en Cristo Jesús, un carnal es nada más y nada menos que un niño que nunca creció. Un niño en lo natural que nunca crece, ¿qué cosa es? Alguien que está sufriendo una enfermedad. Claro que sí. No es normal que un ser humano se quede como un niño toda una vida. Eso es una enfermedad, una atrofia, algo que está mal. Hay pastillas y tratamientos para eso inclusive. Si un hombre en su mente se comporta como un niño, ¿qué cosa es? Alguien que está mal mentalmente. Tienes que madurar, tienes que crecer. El proceso natural, lo más saludable es que uno crezca. Si uno no crece, va a haber una gran preocupación en la familia. Hay una enfermedad de por medio. Asimismo, el ser un carnal es una enfermedad. Y muy grande, hermanos en Cristo Jesús. No crecer no es correcto. Un carnal es un niño espiritual que nunca creció. ¿A qué viene la confusión? Justamente, como el carnal es como un niño, dicen, el niño espiritual es malo. No, no es malo. El problema es cuando el niño nunca crece. Nunca crece. Y el carnal es un niño que nunca creció. ¿Cuál era la característica del niño espiritual? Dice que era inexperto en la palabra de justicia. El carnal es inexperto en el uso de la palabra de justicia. Y es más, llega a tal punto que tergiversa la escritura de tal manera que él mismo se justifique y justifique su modo de vivir. Es creyente, sufre él mismo porque él es espíritu, pero ha dejado potestad a la carne y se ha engrandecido y se ha engrosado de tal manera la carne que está dominando su ser. Primera de Corintios, ahí mismo, capítulo 3, versículo 2, dice: os di a beber leche y no vianda, porque aún no erais capaces, ni sois capaces todavía, porque aún sois carnales. Pues habiendo entre vosotros celos, contiendas y disensiones, no sois carnales y andáis como hombres. Aquí la escritura claramente está haciendo referencia de que el carnal es una persona que anda como hombres. No juzga las cosas en el espíritu, sino a través
de su carne. Un carnal jamás puede ser un maduro que retrocedió. Eso no existe. Un carnal es necesariamente un niño que nunca creció. ¿Cuál es la característica del carnal? Se opone al espíritu. ¿Qué cosa es lo que dice el espíritu? Lo que dice la palabra de Dios. Una de las primeras características del carnal, y es la obvia razón, por eso siempre hablo de esto, es la falta de congregarse. Alguien que no se congrega, no importa el motivo que ponga, no importa que diga cualquier excusa, ya sea que no tiene tiempo, ya sea que no hay una iglesia adecuada para él, cualquier excusa no es válida. Un creyente que no congrega claramente es un carnal. Inmediatamente. Esa es la primera característica visible que usted puede observar. Claro, porque usted puede tener apariencia de piedad. Conozco, lamentablemente, una gran cantidad de creyentes que no congregan, que congregan también de vez en cuando. Solamente vienen una vez cada año, 2 veces cada año, para Navidad, para Año Nuevo, o cuando su hijo está mal, su hija está mal, su matrimonio va mal. No son constantes. Una de las características del creyente carnal es justamente esta falta de compromiso con su iglesia local. No tiene pastor. Y como ha escuchado muchos mensajes, todo se ha quedado en su alma y lo ha analizado a través de su carne, y como no comprende el completo significado y el correcto significado que da el Espíritu de Dios, puesto que lo hizo a través de la carne, entonces todo se ha quedado en su memoria y se cree un gran enseñador. Una de las características, y esto es lo más gracioso, es que el cristiano carnal no congrega y quiere enseñar. Sí, el cristiano carnal no congrega y le encanta enseñar. Él quiere abrir su propia iglesia. Esto es lo que ocurre, hermanos, en Cristo Jesús. Yo quisiera continuar hablando más profundamente acerca de esto en el siguiente video. Amén. Amén. Vamos a quedarnos el día de hoy aquí. Vamos a seguir hablando acerca de estas cosas que van a bendecir su vida, para que, si usted está siguiendo este camino, usted se ponga derecho frente a nuestro Dios. Amén. Porque como dice la Escritura justamente en 1 de Juan, ¿acaso no dice: si usted dice que es de Dios y camina en tinieblas, es mentiroso? Tiene que haber una congruencia con lo que usted hace. Amén. Amén. Bueno, aquí nos vamos a quedar. Vamos a continuar en la siguiente semana hablando de la verdadera gracia. Amén. Me despido de todos ustedes recordándoles que Jesús es la palabra de Dios. Amén. Amén.